Buenas tardes a todos. El pasado 6 de enero se certificó oficialmente a Donald Trump como el ganador de las elecciones en el Capitolio. Voy a hablar de todo lo que ha sucedido antes de esta certificación, algunos de los retos que ha enfrentado y lo que podemos esperar. Hablando del 6 de enero, recientemente recibimos actualizaciones sobre el sospechoso que colocó bombas caseras en varios lugares de Washington, D.C., el 5 de enero del 2021. Quizá lo recuerden, no se habló mucho de eso después, pero ahora el FBI ha emitido algunos comunicados al respecto, y también hay un nuevo informe del Congreso. Además, un nuevo virus misterioso se está propagando en China, y el Partido Comunista Chino nuevamente está siendo acusado de encubrirlo. Voy a hablar de estos temas y más hoy, así que comencemos. Durante los últimos 4 años, e incluso después de que se declararon los resultados de las elecciones de 2024, Donald Trump enfrentó acciones legales que generaron dudas sobre si podría ser declarado inelegible para la reelección. Pero a pesar de toda esa presión, a pesar de las campañas, a pesar de todo, e incluso de algunas dudas recientes sobre la certificación de las elecciones, los republicanos y demócratas en el Congreso, al menos por ahora, parecen estar apoyando una transición pacífica del poder. La fluidez de estas elecciones hasta ahora es algo raro en los Estados Unidos. No vemos esto muy seguido. Diría que el intento más cercano para bloquear la certificación y elección de Trump fue un esfuerzo legal que comenzó durante su campaña cuando estaba en el camino electoral. Ese esfuerzo sugería que Trump podría ser declarado inelegible para ocupar el cargo debido a su juicio político en el Congreso por lo ocurrido el 6 de enero del 2021. Ese caso finalmente llegó a la Corte Suprema por una demanda estatal. Los jueces de la Corte Suprema determinaron, de forma unánime y sin importar su postura política, que un Estado no tiene el poder para bloquear a alguien de ser elegido. En su lugar, dijeron que, según los poderes constitucionales, el Congreso tendría ese poder. Sin embargo, el Congreso no parece estar de acuerdo con esa agenda. El esfuerzo volvió brevemente a la superficie recientemente, cuando 2 académicos legales escribieron un artículo de opinión, pero eso enfrentó una fuerte reacción negativa de los republicanos. Ellos se unieron y rechazaron esa idea. Incluso entre los demócratas no parecía ganar tracción, lo que significa que, básicamente, ese intento estaba condenado desde el principio. No generó entusiasmo, no hizo que la gente hablara de ello. Si acaso, solo recibió muchas críticas. A pesar de eso, aún hay algunas sospechas sobre la dirección que tomará el Congreso. La verdadera prueba, sin embargo, fue cómo votaría la Cámara de Representantes para elegir al presidente de la Cámara. Y eso ya lo vimos. El representante Mike Johnson, un republicano, ganó la reelección al asegurar los 218 votos necesarios. Trump lo felicitó en Truth Social, diciendo esto: "Felicidades al presidente de la Cámara, Mike Johnson, por recibir un voto de confianza sin precedentes en el Congreso. Mike será un gran presidente, y nuestro país será el beneficiario. El pueblo de América ha esperado 4 años por sentido común, fuerza y liderazgo. Ahora lo tendrán, y América será más grande que nunca antes". Con esto, se está tomando como una señal del nivel de apoyo que veremos para la administración entrante. De nuevo, la elección del presidente de la Cámara, ¿verdad? Hubo muchos desafíos para lograrlo. Fue una victoria ajustada. Johnson ganó siendo reelegido. Y esto podría influir en las nominaciones de Trump para su gabinete. Esto podría relacionarse con lo que vimos hoy mientras cuentan los votos del colegio electoral. Básicamente muestra dónde se posiciona el Congreso en relación con la estabilidad de la administración de Trump y las personas que quieren integrar a su equipo. Incluso para los nominados de Trump a su gabinete, previo a la inauguración oficial el 20 de enero, que ya está a solo un par de semanas. A pesar de la relativa calma en el conteo de los votos del colegio electoral para 2025, esta vez hay preparativos adicionales para garantizar que las cosas permanezcan pacíficas. Epoch Times dijo esto: "La sesión conjunta ha sido designada como un evento de seguridad nacional especial, con múltiples agencias, incluyendo el Departamento de Policía Metropolitana, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y la Policía del Capitolio de los Estados Unidos, USPC, coordinando esfuerzos".
Como anunció el USPC el 3 de enero, se implementaron medidas de seguridad mejoradas en todo el Capitolio, incluyendo barreras físicas adicionales, que estuvieron ausentes la última vez, aparte de las vallas para bicicletas. También se aumentaron las patrullas y se incrementó la presencia policial. Señalan que las agencias colaboradoras también están proporcionando apoyo para garantizar que los eventos transcurran sin interrupciones. El USPC, nuevamente, la Policía del Capitolio, también contrató a más oficiales, mejoró la planificación operativa y actualizó equipos y entrenamiento en los últimos 4 años para fortalecer la seguridad, según uno de los responsables. El 3 de enero, uno de estos responsables también se reunió con socios locales y federales de aplicación de la ley para finalizar los preparativos. Después de la reunión, anunciaron lo siguiente. También detallaron cierres de carreteras y otras medidas para asegurar los terrenos del Capitolio. En otras palabras, si recuerdan el 2021, hubo muchos problemas con la seguridad ese día. Algunos se preguntaron, ¿por qué no había vallas más altas? ¿Por qué no se desplegó una fuerza de policía antidisturbios más grande? Quizá debimos haber tenido a la Guardia Nacional u otras medidas para evitar lo que sucedió. Dicho esto, Trump todavía enfrenta algunos desafíos pendientes. No todo ha sido completamente fácil. Todavía hay algunos casos legales pendientes contra él. Trump acaba de obtener una victoria reciente en estos. El fiscal especial Jack Smith se ha retirado oficialmente del caso de los documentos clasificados. Ese fue el allanamiento en la casa de Trump en Mar-a-Lago, quizá lo recuerden. Pero no todos los casos están fuera de la mesa. En Nueva York, el juez de la Corte Suprema, Juan Merchan, ha establecido una fecha para la sentencia de Trump. Recuerden, Trump fue declarado culpable de uno de estos supuestos crímenes, diría yo. Él estaba retrasando la sentencia. Ahora la ha fijado para el 10 de enero, y será solo unos días después de la certificación de las elecciones y antes de que Trump asuma el cargo el 20 de enero. La colocó justo entre los dos eventos. Epoch Times dijo esto. El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, ha rechazado un intento del presidente electo Donald Trump de desestimar su caso de registros empresariales y ha fijado la sentencia para el 10 de enero. En su orden del 3 de enero, Merchan desestimó la idea de que la ley de transición presidencial, la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos o la inmunidad presidencial, cada una citada por el equipo legal de Trump, requirieran anular el veredicto del jurado o desestimar la acusación. Merchan decidió que ninguno de esos argumentos constitucionales tiene fundamento y planea sentenciar a Trump en unos días. Sin embargo, señala que Merchan dijo en su orden que no está inclinado a imponer una condena de prisión al presidente electo, citando preocupaciones sobre la inmunidad presidencial. También dijo que una sentencia de descarga incondicional parece ser la solución más viable para garantizar la conclusión del caso y permitir al acusado seguir sus opciones de apelación. Esto significa que podría decidir que Trump quede, básicamente, sin cargos pendientes, que no haya nada más en la mesa, que el caso termine. En el peor de los casos, podría imponerle libertad condicional o algo similar. Además, se menciona que, en mayo, un jurado declaró a Trump culpable de 34 cargos graves, lo que planteó la posibilidad de que enfrentara prisión. Sin embargo, expertos dijeron previamente a Epoch Times que la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos impediría que Trump cumpliera una condena. Sentenciarlo a prisión sería muy difícil. También se señala que el director de comunicaciones de Trump, Stephen Cheng, respondió a la orden de Merchan calificándola como una violación directa de la decisión de inmunidad de la Corte Suprema y otras jurisprudencias de larga data. Ahora bien, por el momento, no parece haber planes para sentenciar a Trump a prisión. Hacerlo sería muy complicado. Sin embargo, un veredicto de culpabilidad y una sentencia de cualquier tipo podrían afectar a Trump de otras maneras, especialmente en la percepción pública. Esto podría influir en cómo los medios de comunicación usan este caso para enmarcar sus narrativas y socavar la apariencia y credibilidad de Trump cuando sea nuevamente certificado como presidente. El equipo de Trump también sugiere que continuará apelando el caso, y Merchan parece estar acelerando el proceso con la sentencia. De este modo, el equipo legal de Trump podría llevarlo a otro tribunal, y probablemente veremos que eso suceda.
En cuanto a otros casos legales, Trump todavía enfrenta técnicamente el caso en Georgia, relacionado con las acusaciones de que intentó anular las elecciones presidenciales de 2020. Pero en Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, fue recientemente descalificada del caso. Incluso podría necesitar testificar ante el Senado de Georgia por presunta mala conducta relacionada con su propia participación en el caso. Blaze Media dijo lo siguiente: el tribunal decidió retirar a Willis del caso, citando una apariencia de impropiedad debido a su relación con el fiscal especial Nathan Wade. Agrega que Willis planea apelar la decisión del tribunal. En agosto, un comité del Senado de Georgia, liderado por republicanos, citó a Willis para que testificara como parte de su investigación sobre la supuesta mala conducta. Sin embargo, el abogado de Willis, el exgobernador de Georgia Roy Barnes, argumentó que el comité del Senado no tiene autoridad para obligarla a testificar. Además, afirmó que las citaciones eran demasiado amplias y no estaban relacionadas con necesidades legislativas. El lunes, la jueza Shukura Ingram del Tribunal Superior del Condado de Fulton emitió una orden en la que dictaminó que el Senado estatal puede citar a Willis. Adicionalmente, se instruyó a Willis que, si desea presentar argumentos en contra de las citaciones, debe esperar hasta el 13 de enero. En otras palabras, en el caso de Georgia hay mucho ir y venir, y hay un escándalo sobre el caso que parece desacreditar la manera en que fue presentado. Si resulta que Willis necesita ser retirada del caso, eso podría impactar significativamente el desarrollo del proceso, especialmente porque, siendo la fiscal del distrito, afecta la percepción de cómo se llevó a cabo el caso y cómo se formularon los cargos. Esto probablemente facilitaría al equipo legal de Trump lograr que el caso sea desestimado o apelarlo de alguna manera. Trump también respondió a las actualizaciones recientes sobre los cargos y las investigaciones en su contra, y esto es lo que dijo en Truth Social. Donald Trump expresó: "Nunca ha habido un presidente tan maltratado de manera malvada e ilegal como yo. Jueces y fiscales demócratas corruptos han actuado contra un oponente político de un presidente. Yo, a niveles de injusticia nunca antes vistos", agregó. Con todo esto dicho, sigo confiando en que los tribunales de apelación traerán justicia a América, sugiriendo nuevamente que planea apelar todos los casos en su contra y que, a través de este proceso, demostrará su inocencia. En otra publicación, Trump dijo: "Nunca falsifiqué registros empresariales". Refiriéndose a los 34 cargos en Nueva York, afirmó: "Es un cargo falso, inventado por un juez corrupto, que solo está haciendo el trabajo del Departamento de Injusticia de Biden-Harris y atacando a su oponente político, yo", añadió. El contador testificó con total corroboración que los registros eran perfectos y completamente legítimos. Un gasto legal fue registrado en los libros como un gasto legal. No podía llamarse de otra forma. Eso fue la supuesta falsificación de registros. No escondí nada. Todo estaba a la vista para que todos lo vieran. En otra publicación, Trump mencionó otro caso en Nueva York: un juez corrupto, revocado 5 veces en mi caso, y el juez más revocado de Nueva York, valoró Mar-a-Lago y Palm Beach, Florida, en $18 millones cuando vale entre 50 y 100 veces esa cantidad. También dijo: "En Nueva York, una mujer que nunca conocí, con fotos de celebridades de hace 30 años que no cuentan, fue indemnizada con casi $100 millones". Finalmente, Trump añadió: "Esto tiene que terminar. Es momento de acabar con esta guerra legal de una vez por todas, para que podamos unirnos como una nación y hacer a América grande otra vez". En ese punto, también es muy posible que veamos investigaciones similares dirigidas a los investigadores. Trump ha estado pidiendo esto. Ha dicho que no lo ordenará personalmente, pero sugiere que tal vez las personas que presentaron cargos en su contra podrían enfrentarse a investigaciones. Algunos de ellos ya están buscando asesoría legal. Algunos parecen estar preparándose para esto, incluyendo la oficina del fiscal especial bajo Jack Smith. Los republicanos en el Congreso también han estado investigando lo que se ha llamado la instrumentalización de la justicia, la politización del sistema judicial para supuestamente atacar a enemigos políticos. Trump ha hecho referencia a esto en repetidas ocasiones. Si resulta ser cierto, probablemente veamos mucho sobre este tema en el futuro. Ya se han publicado investigaciones e informes detallando a personas que, según algunos miembros del Congreso, deberían enfrentar cargos penales.
Y, amigos, en otras noticias y hablando del 6 de enero, recientemente recibimos actualizaciones sobre el sospechoso que colocó bombas caseras en varios lugares de Washington, D.C., el 5 de enero del 2021. Ese fue uno de los incidentes clave relacionados con el 6 de enero, del cual aún no tenemos mucha información. Técnicamente, las bombas caseras fueron lo que retrasó el conteo de los votos del colegio electoral. Técnicamente, esas bombas caseras fueron lo que desencadenó gran parte de esta controversia. Debieron haber sido el incidente que justificara el despliegue de mayor seguridad, pero por alguna razón no fue así. Podríamos estar obteniendo información sobre lo que realmente ocurrió, ya que durante los últimos 4 años casi no se ha hablado de esto. Ahora, el FBI ha emitido un comunicado y está solicitando pistas sobre el caso. 4 años después, la oficina de campo del FBI en Washington dijo esto en una publicación. La oficina de campo del FBI en Washington publicó hoy información adicional sobre el sospechoso que colocó bombas caseras cerca de las sedes del Comité Nacional Republicano y el Comité Nacional Demócrata en Washington, D.C., el 5 de enero del 2021. Como parte de un llamado renovado al público para proporcionar información, el FBI publicó en su página web de búsqueda de información un video previamente no divulgado del sospechoso, colocando una de las bombas cerca del Comité Nacional Demócrata. Además, anunció que estima que el sospechoso mide aproximadamente 5 pies con 7 pulgadas. También ofrece una recompensa de hasta $500,000 por información que conduzca al arresto y condena del individuo. El FBI, como señala, ha publicado un nuevo video del sospechoso. El individuo fue captado caminando, sentándose brevemente en un banco y revisando una bolsa. Se alega que esta persona estaba colocando una bomba casera. El video de vigilancia de este incidente es de baja calidad. No es común ver imágenes de vigilancia tan deficientes en Washington, pero es lo mejor que tienen. El FBI también ha publicado una imagen en la que señalan nuevamente que han estimado la altura del sospechoso. Según el FBI, el individuo mide aproximadamente 5 pies con 7 pulgadas. No es muy alto en realidad. Además, publicaron imágenes que muestran el tipo de zapatos que usaba el sospechoso y las bombas caseras que supuestamente fueron descubiertas. Algunos han señalado estas bombas caseras. Analistas han notado que, si observa algunos de los materiales de entrenamiento utilizados en diferentes centros de formación policial, estas bombas son básicamente el modelo que enseñan a identificar. El Congreso también publicó un nuevo informe sobre el incidente de las bombas caseras el jueves pasado. El informe detalla hallazgos del Subcomité de Supervisión del Comité de Administración de la Cámara y del Subcomité del Estado Administrativo, Reforma Regulatoria y Antimonopolio del Comité de la Judicatura. El informe destaca las principales fallas de seguridad en cómo las fuerzas del orden respondieron al incidente y cómo ocurrió sin que atraparan al responsable. Esto es lo que señala el informe como hallazgos clave. Según un comunicado oficial de la Cámara de Representantes, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, USSS, no identificó uno de los artefactos durante las revisiones de seguridad en el Comité Nacional Demócrata, DNC, lo que resultó en que la caravana de la vicepresidenta electa Kamala Harris pasara a pocos pies de una de las bombas caseras. Al menos 10 agentes diferentes del USSS y 2 unidades caninas estuvieron a pocos pies de la bomba antes de la llegada de la vicepresidenta electa, pero nunca descubrieron el artefacto. La policía del Capitolio de los Estados Unidos no aseguró ni mantuvo adecuadamente un perímetro alrededor de las bombas caseras, a pesar de múltiples órdenes de hacerlo, lo que permitió que peatones y vehículos pasaran a pocos pies de los artefactos explosivos. La USPC permitió que vehículos y peatones pasaran cerca de la bomba mientras su robot de desactivación de explosivos interactuaba con el dispositivo. En el caso del Comité Nacional Demócrata, se reporta que más de 40 vehículos y 10 peatones cruzaron el perímetro de seguridad alrededor de la bomba. Esto ocurrió entre el momento en que se descubrió y cuando finalmente las fuerzas del orden despejaron la escena. En otras palabras, se reportó la presencia de una bomba casera, estaba allí, y a pesar de que sabían de su existencia, permitieron que personas y vehículos pasaran cerca de ella. Si hubiera explotado, podría haber causado víctimas. Todavía no sabemos mucho sobre la naturaleza activa de estas bombas ni sobre lo que realmente eran. Apenas hemos escuchado algo sobre estas bombas caseras, pero se están señalando problemas con la respuesta de seguridad. Por ejemplo,
Se menciona que las fuerzas del orden permitieron que la caravana de la presidenta de la Cámara de Representantes pasara por una escena activa de una bomba, poniendo en riesgo su seguridad. Esto ocurrió incluso después de que identificaron la bomba casera y estaban respondiendo a lo que podría haber sido una amenaza de bomba activa. Permitir que personas, incluidos miembros del Congreso y figuras clave, estuvieran dentro del presunto radio de explosión plantea preocupaciones serias sobre toda la respuesta al incidente. Esto también se relaciona con una larga lista de problemas ocurridos ese día. El 6 de enero del 2021 hubo muchas fallas de seguridad. Este incidente es solo uno de los muchos ejemplos de esas fallas. En cuanto al 6 de enero, Trump ha dicho que planea indultar a las personas que fueron arrestadas o sentenciadas por sus acciones ese día. No está claro si será para todas las personas. Tampoco está claro si incluirá a aquellos que aún no han sido acusados, ya que el Departamento de Justicia, incluso recientemente, sigue arrestando personas. Todavía se están llevando a cabo detenciones por entrar al edificio del Capitolio o por allanamiento, entre otras cosas, aunque el cargo más grande y grave que enfrentaron la mayoría de las personas, que era el de interrumpir un procedimiento oficial, ahora ha sido determinado por la Corte Suprema como inaplicable a las personas que interrumpen al Congreso. Este cargo de interrumpir un procedimiento oficial fue creado para el caso de Enron y estaba relacionado con delitos financieros. Sin embargo, se realizaron interpretaciones novedosas, nunca antes vistas, donde se aplicó este cargo a personas acusadas de interrumpir el conteo de los votos del colegio electoral. Nunca se había usado de esa manera, nunca fue diseñado para eso, pero se utilizó durante casi 4 años. Finalmente, el Departamento de Justicia declaró que no se puede usar de esa forma, ya que fue una interpretación errónea de la ley. Por lo tanto, en este punto, la mayoría de las personas solo enfrentan cargos por allanamiento, con la excepción de los Proud Boys y los Oath Keepers. Por otro lado, los republicanos han señalado que podrían llevar a cabo contrainvestigaciones. Estas se centrarían en las fallas de seguridad, los métodos utilizados en las investigaciones del Congreso, incluyendo el comité que investigó el 6 de enero, y el manejo de los casos penales. Incluso, en informes recientes, han recomendado cargos contra figuras clave involucradas en ese proceso. Esto significa que podríamos ver cargos penales dirigidos hacia aquellos que participaron en las investigaciones o en los casos relacionados con el 6 de enero. Ahora, amigos, en otras noticias, un nuevo virus misterioso se está propagando en China, y, como suena familiar, el Partido Comunista Chino está siendo acusado de encubrirlo, muy similar a lo que ocurrió con el COVID-19. Hablaré más sobre esto después de una breve pausa. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Bienvenidos de nuevo. Un nuevo virus misterioso se está propagando en China, y el Partido Comunista Chino está siendo acusado de encubrirlo. El Daily Mail dijo esto: China está siendo supuestamente devastada por un misterioso brote viral que está saturando algunos hospitales. Señala que videos en redes sociales parecen mostrar unidades hospitalarias desbordadas con pacientes usando mascarillas y padres sosteniendo a niños enfermos en largas filas en áreas pediátricas. También menciona reportes no verificados de crematorios en funerarias que están siendo sobrepasados. Dice que las escenas alarmantes y la falta de comentarios oficiales han llevado a algunos a hacer comparaciones con los primeros días del brote de COVID en China. Los medios locales culpan a un virus poco conocido llamado metaneumovirus humano, HMPV, que normalmente causa una enfermedad leve similar a un resfriado, por el último brote, aunque las autoridades aún no lo han confirmado. Esto significa que podrían no saber realmente qué es este virus. No sabemos qué es este virus. El informe señala que la situación es similar al invierno de 2022 a 23, cuando China fue golpeada por una ola de casos de neumonía por micoplasma, una condición apodada pulmón blanco.
Quizá recuerden los reportes de ese momento, que describían otro virus normalmente leve. Se menciona que ese brote fue atribuido a la baja inmunidad natural en niños debido a los estrictos confinamientos y cierres escolares en China, medidas destinadas a contener el COVID. En ese entonces, se alegaba que debido al uso obligatorio de mascarillas y a que los niños no podían salir al aire libre, los efectos del confinamiento afectaron los sistemas inmunológicos, haciendo que los niños fueran más propensos a sufrir enfermedades normalmente leves, pero que se volvieron mortales. Sin embargo, los informes oficiales del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades sugieren que la gripe común está detrás del último brote, con un 30% de las pruebas resultando positivas para influenza y 1 de cada 7 hospitalizados con una enfermedad respiratoria grave también dando positivo. Es un pequeño porcentaje del número total, pero también se señala que el gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, acusada bajo Trump de básicamente repetir lo que dice el PSC, aún no han abordado públicamente los videos que circulan ampliamente en redes sociales. Por ahora, el Partido Comunista Chino niega que algo esté ocurriendo. Realmente no están haciendo comentarios al respecto. Incluso están diciendo que es seguro viajar, y algunos comparan este silencio relativo con las afirmaciones iniciales de que viajar era seguro al comienzo del COVID-19. El Partido Comunista Chino encubrió el brote en ese entonces, prohibió los viajes dentro de China y al mismo tiempo permitió los viajes internacionales. Entonces, mientras prometían confinamientos y otras medidas, cualquier persona que quisiera salir de China lo hacía, porque no podían viajar dentro del país, solo podían salir al extranjero. Algunos argumentan que eso tuvo el efecto de propagar el virus globalmente. Al bloquear los viajes internos pero permitir los internacionales, el PSC hizo que las personas que no querían pasar por el sistema médico chino, quedar encerradas o enfrentar otras restricciones, tuvieran que irse a otros países. Y mientras decían, es seguro, no hay nada de qué preocuparse, y la Organización Mundial de la Salud repetía prácticamente lo mismo, nuevamente el virus se propagó y se convirtió en un problema global. Luego, el Partido Comunista Chino implementó confinamientos, cierres económicos y otras medidas que se convirtieron en las políticas recomendadas por la OMS, la cual fue acusada de simplemente repetir lo que decía el PSC. Esas políticas fueron adoptadas por distintos países siguiendo las recomendaciones de la OMS, que a su vez seguía las directrices del PSC. Ahora hay videos y entrevistas desde China sobre el brote actual, en los que se alega que los hospitales están llenos. Dicen que los crematorios han estado muy activos incinerando cuerpos. Afirman que muchas personas parecen estar muriendo debido al virus. Aún no tenemos detalles sobre esto. Ni siquiera sabemos qué virus es. Pero los mantendré informados a medida que tengamos más información sobre lo que realmente está ocurriendo en China, especialmente porque, si surgen más informes, podrían plantearse restricciones de viaje desde China, aunque todavía no hemos visto movimientos en esa dirección. Dicho esto, amigos, den like al video y dejen un comentario. Y dicho esto, amigos, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Por favor, cuídense y, como siempre, manténganse informados y libres. Gracias.